Soy Martín Grilli, abogado, especialista en derechos reales, fundamentalmente los derechos reales que tienen vinculación con los inmuebles, y quiero tratar con ustedes lo referente a la simulación. Esta temática es tratada de manera bastante generosa en el libro Obligación de escriturar de la editorial García Alonso, y esto tiene que ver, el tocar este tipo de temas, tiene que ver para desmitificar un poco una creencia, digamos, popular, consistente que con la escritura pública hay una seguridad total, aún comprando un inmueble, con la escritura pública ya termina la situación y no puede haber ningún conflicto, ni vicisitud, ni chubasco posterior. Bueno, en realidad pretendemos que sea así, en muchos casos ocurre así, pero también en algunos ocurre diferente. ¿Por qué? Porque la escritura pública, como instrumento público que vimos que es, puede ser pasible a lo que la doctrina ha denominado de manera genérica, englobando muchas situaciones diversas, como invalidaciones. Es decir, hay una escritura pública realizada, firmada, suscripta, protocolizada, pero alguna situación que muchas veces tiene que ver con los requisitos de validez que establece la ley para la escritura, en ese caso produce la nulidad. Otras veces se trata de situaciones que no tienen nada que ver con la actividad del escribano, sino que tiene que ver con lo que las partes hicieron antes de llevar ese determinado acto jurídico o negocio jurídico al escribano, y que por lo tanto al escribano le es imposible tener conocimiento. Hay muchísimas situaciones que provocan la invalidación y que están dispersas y diseminadas en el Código Civil. Una de esas situaciones es la simulación. La simulación en realidad consiste en simular un acto jurídico. Es decir, que en todos los casos de simulación vamos a tener dos actos jurídicos, uno real y otro ficticio, o también, como se ha denominado en doctrina, aparente. Pero quiero que queden claro, porque también el imaginario colectivo muchas veces asocia simulación con ilícito, y no es así, no es así. Muchas personas, muchos individuos particulares simulan actos jurídicos, pero no para perjudicar a nadie, sino por razones de conveniencia. Es más, en el libro La obligación de escriturar, cuando nos abocamos a los modelos de demandas más usuales, establecemos un caso real de simulación, un caso de jurisprudencia que consistió básicamente, lo detallo porque de esta manera lo van a poder a la simulación contextualizar de manera muy clara, que era el caso de un padre que tenía dos hijos. Ese padre compraba, como ejercía el comercio, compraba inmuebles y directamente los titularizaba a nombre de los hijos. Por cuestiones prácticas, porque decía, bueno, el día de mañana me evito tener que hacerles una donación o tienen que hacer una sucesión. O sea, no había ni la más mínima posibilidad de perjudicar a terceros. Eso es una simulación y no es ilícita. La simulación es ilícita cuando perjudica a terceros. Cuando no perjudica a nadie, se habla inclusive de simulación lícita. Es en esa situación, en algún momento uno de esos hijos quiere comportarse como el dueño, cuando no lo era. Era el dueño formalmente, por escritura pública, pero el dueño real era el padre, que seguía encargándose de los inmuebles, pagando todas las cargas reales, manteniéndolos, usufructuándolos, abonando los impuestos. Y entonces el padre se ve obligado, ante la amenaza de este hijo de vender alguno de esos inmuebles, a realizar un juicio de simulación contra el hijo. ¿Por qué? Porque en los casos de simulación el vicio consiste en la violación de la buena fe negocial, que es un valor también. Eso es lo que amerita justamente la invalidación que proviene de la simulación. Y la simulación puede ser total, es decir, podemos realizar un acto que nada tiene que ver con el real, o puede ser
parcial, es decir, solamente simulamos algunas cláusulas, no el todo. Lo que provoca la declaración de simulación como efecto primordial es que, declarada la simulación, en principio, tiene que volverse las cosas al estado anterior. De hecho, en este ejemplo que les doy, que está plasmado en uno de los modelos de demanda de la obra La obligación de escriturar, precisamente el padre, saliendo victorioso en el juicio de simulación, logra que esos inmuebles dejen de resultar de titularidad del hijo y vuelvan a su titularidad, lo cual implicó una nueva escrituración, un nuevo acto escriturario para poder traspasar esa titularidad. La jurisprudencia y la doctrina dicen que también en todo caso de simulación hay de alguna manera una complicidad y también una causa simulandi. Es decir, la causa simulandi sería el verdadero motivo o interés que lleva a una de las partes a simular todo parte de un acto. Y obviamente, como son dos actos jurídicos siempre, el real y el ficticio, uno solo no lo puede hacer. Implica la participación necesaria de por lo menos una sola persona más. Con lo que hay también, y en estos casos, necesariamente un acuerdo simulatorio. Pero a veces sucede que realizamos el juicio de simulación, supónganse en el ejemplo que estamos hablando, contra este hijo que quiso ser propietario sin serlo, y no llegamos a tiempo. Antes este hijo transmite ese bien que estaba escriturado a su nombre a un tercero. ¿Podemos, ganando el juicio de escrituración, lograr que ese inmueble vuelva a su dueño real? Y en principio sí, siempre y cuando ese subadquirente no sea título oneroso y de buena fe. Buena fe pasa por no conocer la situación de simulación, no conocer las verdaderas intenciones. A veces puede ser de buena fe, pero si es a título gratuito, también vamos a poder lograr de que vuelva al propietario real. ¿Por qué? Porque como este adquirente a título gratuito no erogó suma alguna, la ley considera de que no se le ocasiona un gran perjuicio al sacarle un bien por el cual no pagó nada. A veces, si no llegamos a tiempo con la simulación y el bien efectivamente es transmitido a un subadquirente de buena fe y de título oneroso, no podemos hacerle volver, digamos, o sacarle el bien o que lo restituya. Ahí lo ampara la ley, el escudo de protección de la ley. Si esa es la situación que se da, entonces necesariamente el que transmitió va a tener que indemnizar al victorioso del juicio de simulación por daños, perjuicios que entre varios rubros lo va a componer precisamente el valor del inmueble.